Bienvenidas y bienvenidos a una nueva nanocápsula educativa, parte de la serie de videos desarrollados entre la Fundación Sedena y la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Mi nombre es Marlene Gutiérrez Cutiño, doctora en Química de la Universidad de Santiago de Chile y soy una de las investigadoras de la Fundación Sedena. A lo largo de estas cápsulas nos hemos sumergido en la nanociencia y en la nanotecnología. ¿Cuáles son sus principios fundamentales? ¿Cómo se sintetizan las nanopartículas? ¿Y cómo pueden impactar en el cuidado del ecosistema? En esta última cápsula nos preguntamos cuáles son las aplicaciones actuales de la nanociencia y la nanotecnología. ¿Existen nanorobots que se utilicen para curar enfermedades? En la cápsula de hoy veremos el presente de la nanociencia y soñaremos con la visión de futuro de qué se puede lograr desarrollar en los próximos años. Actualmente existen varios ámbitos en donde se puede aplicar la nanociencia y desarrollar nanotecnología que estén en nuestro día a día. Por ejemplo, como vimos en la cápsula pasada, con algunos cosméticos que presentan nanoestructuras para facilitar la difusión y la eficiencia de los compuestos que se quieren suministrar. Además tenemos aplicaciones del punto de vista medioambiental, como las que se vieron en la cápsula pasada. Por otro lado, dentro de la Fundación Sedena existen distintos proyectos en donde se aplica nanociencia y se desarrolla la nanotecnología. Sobre esto conversaremos con el ingeniero mecánico Omar Daoud y con el doctor en biotecnología e investigador en nanobiomedicina Cristian Vilos. Hola, mi nombre es Omar Daoud Albacini, soy subgerente de proyectos de Sedena, trabajo en el área de transferencia tecnológica y en el área de desarrollo de proyectos y además apoyo y gestiono cualquier iniciativa o actividad que tenga que ver con el desarrollo de Sedena como institución también. Hola, mi nombre es Cristian Vilos, soy tecnólogo médico, doctor en biotecnología y actualmente profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Mi línea de investigación es la nanomedicina. ¿Qué es la nanomedicina? La ciencia que estudia el uso de la nanotecnología en la medicina moderna. Y nosotros a qué nos dedicamos? Básicamente a desarrollar pequeñas partículas que llevan el fármaco al sitio dirigido, es decir, al lugar del organismo en que se necesita. Mire, muy buena pregunta. Hay dos proyectos que son, yo diría que emblemáticos de Sedena. El primero es el proyecto del sensor de listeria, o bien de patógenos en general, que se puede detectar rápidamente y fácilmente tanto listeria como salmonela como otro tipo de patógenos, que tendrían un altísimo impacto en la industria, de las carnes, de los lácteos, porque ahí es donde está presente, la listeria y donde esas empresas, con mucho celo y con mucha preocupación están siempre controlando para que en sus productos no haya, no hayan estos tipos de patógenos. Entonces, por lo tanto, tener un sensor que sensa rápidamente estos patógenos es algo súper, interesante, es algo muy querido, por esta empresa. Eso. Y el otro proyecto también emblemático de Sedena es el sensor de hinchancables, donde el sensor prácticamente hace que los elementos de desgaste en una pala minera sean elementos inteligentes y por lo tanto puedan ellos alertar cuando se caen y alertar también cuando, por ejemplo, su desgaste es ya crítico, por ejemplo. Sí, y es fundamental también la relación que que el Sedena, tiene con las empresas, que es muy abierta, es muy transparente. Nosotros siempre plena disponibilidad para el trabajo con las empresas y en ese sentido siento que hemos sido exitosos porque las pocas empresas que están trabajando con nosotros
están muy conformes con nosotros, por también la forma que tenemos de trabajar, en que prácticamente nosotros estamos disponibles para ellos siempre. La medicina comprende el diagnóstico y la prevención de la enfermedad y su tratamiento, en el amplio sentido de la palabra. La nanomedicina viene a establecer el mismo lineamiento, pero utilizando herramientas nano. Por lo tanto, disponemos de nanoestructuras, sistemas a nanoescala que nos van a permitir mejorar el diagnóstico y promover nuevos sistemas de tratamiento. Entonces, la nanomedicina viene a ser el uso de la nanotecnología para el desarrollo de la medicina y mejorar la calidad de las personas. Te voy a contar una historia que nace por allá el año 1959, cuando un físico llamado Richard Feynman estaba en una conferencia y presenta una charla que dice "There are plenty of room at the bottom", en donde en esta charla él va y dice: ¿por qué no escribir una enciclopedia completa de 24 volúmenes en la punta de un alfiler? En el año 1959 esto parecía una locura. No obstante, se ha establecido como el punto de partida con el pensamiento científico y el sueño de esta idea de poder hacer cosas a este pequeño tamaño de nanoestructura. Después de esto pasan los años y por allá en los años 70 en MIT uno de mis profesores empieza a trabajar, ingeniero químico, empieza a trabajar en diferentes aspectos de la biología, estudiando cómo liberar inhibidores, cómo estudiar ciertos fármacos y básicamente se encuentran con problemas de que la entrega de fármacos en ese tiempo para poder responder ciertas preguntas tenía que solventar una cosa técnica, que era que no se podían hacer liberación de proteínas por largos periodos de tiempo. Entonces, por allá en los 70, él parte estudiando sistemas de liberación de fármaco a partir de micropartículas. Después de mucho tiempo de trabajo y de mostrar a la comunidad científica estos hallazgos, como que no resultaban muy convincentes. No obstante, por allá en los 90 empieza a retomar por diferentes investigadores esta visión y empiezan a aparecer los primeros liposomas, que se llaman. Y el liposoma, que es como una micela lipídica, como una bolita de grasa, por allá el año 94 se transforma en el primer nanosistema aprobado por la FDA para tratamiento humano. Por lo tanto, en los años 90 podríamos decir que está iniciando el mundo a hacer pequeñas cosas nano. No obstante, para esa época teníamos un mundo cuya instrumentación tampoco nos permitía hacer grandes cosas. Podríamos en esos tiempos ver microscopía electrónica de estructuras. No obstante, cuando hablamos del liposoma, la estructura lipídica, al estar dispuesta en el microscopio electrónico, por su naturaleza, se derriten y se desarman. Por lo tanto, hoy día existe una tecnología mucho más avanzada que son criogénicas, es decir, congelan esto para poder mirarlo. Cryo-TM. Entonces, con los avances desde los 90 de los primeros incipientes líneas de uso de nanotecnología, siempre te hablo enfocado en la medicina, el mundo empieza a desarrollar instrumentos para poder medir. Y así llegamos al año 2000-2005, donde ya contamos con instrumentos de precisión para medir el tamaño, la carga superficial y diferentes técnicas que hoy día ya contamos con un arsenal de tecnologías para poder establecer esto. Por lo tanto, si tú haces un análisis de las publicaciones científicas, te vas a encontrar que desde
el año 2005 o 2000 a la fecha, el crecimiento de el número de publicaciones ha sido totalmente exponencial. Entonces, hoy día, a pesar de este crecimiento exponencial, desde el punto de vista médico, tenemos grandes avances, grandes iniciativas que han demostrado efectividad. No obstante, tenemos pendiente muchas cosas relacionadas con la parte más biológica, mecanismos de entender interacciones, qué pasa con el tiempo de residencia de partículas en el organismo, existirá cierta toxicidad crónica, cómo afecta a los diferentes sistemas, el sistema renal, hepático, su interacción con los diferentes componentes sanguíneos. Entonces, hoy día, ese es el desafío, poder avanzar en torno a conocer más sobre esta nano biointerfase, de tal manera de que cada sistema terapéutico o diagnóstico o biomédico que se genere tenga más certeza de tener éxito en su aplicación. La nanomedicina tiene diferentes aristas o áreas de desarrollo. Una tiene que ver con el uso de partículas o materiales tan pequeñitos a escala nano en el desarrollo de implantes, en el desarrollo de materiales, llámese parches, llámese dispositivos biomédicos que permiten mejorar ciertas estructuras que van a ir al organismo. Estructuras de sostén, como aquellos stents que se ponen, por ejemplo, en algunas cirugías cardíacas. Otros sistemas nano están orientados a mejorar como medios de contraste de imágenes. Cuando nosotros vamos al médico y nos hacen escáner o TAC, muchas veces nos inyectan ciertos medios de contraste que son líquidos. Bueno, existen ciertas propiedades de las nanos que mejoran la resolución de este contraste, por lo tanto el uso de la nanopartícula, principalmente de óxidos de hierro y derivados, tienen ese efecto. Otros sistemas de nano, por sus propiedades y su área superficial, ¿qué significa esto? Que al ser pequeñas partículas, si nosotros medimos el área que tiene cada una de ellas y la sumamos, nos encontramos con que el área de contacto es tremendamente inmensa. Por lo tanto, en esta superficie de contacto nos permite generar que aumente la probabilidad de que haya contacto con moléculas. Entonces, muchas nanopartículas se utilizan para hacer sistemas de diagnóstico de alta sensibilidad, para ir a pesquisar moléculas o partículas virales, para pesquisar estructuras bacterianas y cosas que comúnmente cuesta mucho detectarlas. Otra línea de investigación del uso de la nanomedicina, y es a la que nos dedicamos, yo diría que es la que más ha tenido desarrollo, que es como sistemas de transporte de fármacos, nanotransportadores. ¿Por qué? Porque los fármacos o las moléculas muchas veces son degradadas en el camino por el ácido estomacal, o no pueden atravesar ciertas membranas biológicas. Por lo tanto, el uso de estos nanotransportadores permite que el fármaco llegue al lugar que queremos, permite que el fármaco no se inactive en el camino y además nos permite mejorar muchas propiedades farmacológicas de las moléculas que ya conocemos. Esto es súper relevante porque si tú miras el cáncer, al ser una masa que genera nuevos vasos sanguíneos, este genera un microambiente tumoral. Y en este microambiente tumoral muchas veces cuesta que lleguen los fármacos. Y las nanopartículas, por su tamaño, son capaces de salir de los vasos sanguíneos y quedarse atrapadas en esta masita tumoral y poder liberar lo que tienen en su interior en el microambiente tumoral. Actualmente, Pfizer y Moderna están utilizando estas nanoestructuras lipídicas para poder contener ese mRNA que nos inyectan como vacuna. Es decir, tú entiendes el dogma de la biología molecular desde el punto de vista de que del DNA pasamos a RNA con un mensajero y de ahí a la proteína. Sí. Bueno,
cuando nosotros recibimos las vacunas actuales contra el COVID, nosotros recibimos una secuencia de mensajeros, pero que trae la información de la proteína Spike o ciertas proteínas que se van a transformar en epitopes antigénicos virales. Y eso, si nos inyectan RNA directo, tenemos RNAs por todos lados y las degradan. Entonces, hoy día las vacunas de Pfizer y Moderna para el COVID traen esto. Cuando yo empecé a estudiar, yo hice mi postdoctorado en Harvard y MIT, en esta línea de investigación. En aquellos años, cuando nosotros trabajamos, fíjate que nosotros, cuando yo empecé mi estudio en esta área, era casi un sueño pensar de su aplicación, porque siempre cuando hablamos de drug development o desarrollo de fármacos nos referimos y se proyecta a 14, 15 años de estudio de desarrollo y billones de dólares, ¿ya? Entonces, hace 10 años atrás o 5 años atrás, el pensar que nanosistemas de uso médico llegasen al mercado se veía como un proceso muy paulatino y lento. Paulatino y lento desde el punto de vista de que siempre la FDA y los agentes reguladores te hacen demostrar mucha seguridad en humanos y muchos pasos. No obstante, entonces de los cientos de clinical trial o estudios clínicos con nano, a la práctica del mercado llegaba muy poquito. ¿Por qué? Porque hay muchas consideraciones nano-bio que todavía se están estudiando, se están estableciendo. No obstante, con la pandemia, el mundo se vio obligado a acelerar esto y usar estas tecnologías rápidamente para ponerlas al servicio de la humanidad. Entonces pasamos, y esto nos permitió que desde que salió, imagínate, desde que salió la secuencia de esta proteína Spike viral, a los 2 meses, en Seattle, Estados Unidos, Moderna estaba testeando en humanos las primeras vacunas con nanotecnología. ¿A dónde quiero llegar yo? Sin la nanotecnología, hoy día seguiríamos encerrados en las casas. Entonces, el impacto que puede tener la nanomedicina en la humanidad es sin precedente, porque hoy día hemos visto solo la punta del iceberg resolviendo un problema de carácter mundial. No obstante, tenemos cientos de científicos que están enfocados en diferentes enfermedades, diferentes patologías, que están desarrollando estrategias de liberación dirigida de fármacos, como esta que te muestro, en el sentido de que las células tumorales expresan en su membrana por fuera proteínas o estructuras que a lo mejor las células normales no la expresan, o las células tumorales expresan más que las normales. Y eso nos permite una puerta de entrada para que partículas que puedan reconocer esa estructura lleguen ahí y puedan ingresar a esas células. Y eso es una de las tantas estrategias. Por lo tanto, la nanomedicina o el uso de nanotecnología en la medicina actual es la medicina del futuro. Es la medicina del futuro que nos va a permitir combatir las bacterias altamente resistentes, para lo cual hoy día muchas veces nos quedamos sin alternativas farmacológicas. Entonces la nanotecnología nos viene a dar otra esperanza para, a través del uso de nanoestructuras, poder vencer, llamémoslo así, aquellas enfermedades que hasta la fecha todavía no han sido resueltas. Bueno, ya visitamos la frontera de la nanotecnología, pero ahora, al terminar el desarrollo de estas cápsulas, preguntamos a quienes nos acompañaron cómo se imaginan el futuro de la nanociencia y la nanotecnología. Bonita pregunta y difícil pregunta, porque yo veo que cada día avanzamos a pasos agigantados. Yo creo que la nanotecnología va a ser muy importante en 20 años más. La nanociencia ha ido aumentando, aumenta siempre, que es la que va dando los cimientos para que se formen los avances nanotecnológicos, es decir, las aplicaciones con estructuras nanométricas. Y yo creo que en 20 años más vamos a tener un avance, vamos a tener muchísimas cosas en las cuales la nanotecnología va a estar presente.
El futuro de la nanotecnología me la imagino muy comprometida con, primero que todo, con el medio ambiente, porque ahí la nanotecnología yo creo que tiene un rol fundamental. Por ejemplo, estoy imaginando la remediación de las aguas, de los ríos, de los lechos de los ríos, de la contaminación, digamos, que se produce debido a la actividad minera. Entonces veo un potencial impresionante y que puede tener un impacto, digamos, en la sociedad, porque eso lo único que hace es bienestar, digamos, o sea, para la sociedad. Y también abrir posibilidades de negocio, algo que antes, por ejemplo, no era explotable porque era contaminante. Puede ser que en un futuro con la nanotecnología esa contaminación que se produce se pueda remediar de forma eficiente y efectiva, y por lo tanto lo que antes, por ejemplo, era una actividad contaminante puede ser paliada, digamos, o amortizada con el uso de la nanotecnología. Pero la nanotecnología también tiene otros campos, digamos, de aplicación en la electrónica, y que todavía está por verse eso, que le puede también cambiar la vida a todas las personas, digamos, la forma de comunicarnos y eso, porque la nanotecnología todos saben que como que potencia las propiedades que tienen los sistemas, digamos, eso. Mira, yo creo que entendiendo que la tecnología avanza a gran velocidad, no podemos descartar nada. Desde el punto de vista de, no sé, cuando nacen los computadores eran el tamaño de una oficina. Hoy día ya contamos ni siquiera con computadores pequeños. Hoy día nuestros teléfonos celulares básicamente pueden hacer toda la función de un computador. Es cuestión de ver las cámaras, su resolución y capacidad de procesamiento. Es más, en la mano llevamos un reloj que hoy día representa más capacidad de cómputo que muchos computadores. Entonces, esta minimización en tamaño de los sistemas electrónicos quizás en un futuro cercano está al alcance de nosotros poder modular transporte, respuesta, y quizás soñar con esto no sea tan, como decirlo, agarrado a las mechas. ¿Por qué? Porque si somos capaces como civilización de poder dirigir pequeñas partículas, podríamos a lo mejor incluso hacer algo más relevante que el diagnóstico, que sea que el tratamiento, sino que tiene que ser el diagnóstico y la prevención. Imagínate que a lo mejor tú te tomas un vaso con pequeñas partículas que te permitan ir a tomar una muestra de tejido del colon o tejido intestinal o de cierta parte del organismo, y tú después colectes una muestra de orina y tengas toda la información que necesitas. Entonces, yo creo que extrapolar el futuro a lo que vemos hoy día es cerrado, porque la nanotecnología nos vino a abrir horizontes que eran desconocidos para nosotros, de tal manera que yo creo que nuestro sueño tiene que ver con un sueño real a lo desconocido, porque el avance científico es tal que cada vez aparecen nuevas tecnologías, nuevas cosas que nos permiten, que nos vienen a dar respuesta a muchos problemas. Yo creo que jamás, cuando descubrieron la secuencia del ADN, pensaron a ciencia cierta que en el futuro se iba a poder generar una forma de editar nuestro material genético, de hacer gene editing como el CRISPR-Cas hoy día. Y a lo mejor ese tipo de cosas que suenan tan futurísticas hoy día van a ser pan de cada día, el día de mañana. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el futuro, yo lo miro con esperanza, y lo miro más bien expectante de ser sorprendido, porque estos desarrollos tecnológicos tan de frontera cada día da avances y crecimientos que no son lineales. No es que todos los días avancemos un poquito, sino de repente podemos avanzar en lo que vendría a representar, no sé, décadas
con algún hallazgo. Y eso nos puede cambiar nuevamente la manera de ver las cosas y nuevamente la manera de poder resolver ciertos problemas que muchas veces o los dejamos de lado o no tenemos otra forma de cómo resolverlo. Esta ha sido la última de nuestras cápsulas de video y espero que esta visita a la nanociencia y a la nanotecnología les haya despertado tanta curiosidad como nos despierta a nosotros, los investigadores chilenos que estamos dedicados a esta área del conocimiento. Esta área, como ustedes habrán visto, reúne a biólogos, químicos, físicos e ingenieros y muchas otras disciplinas trabajando en conjunto para buscar nuevas respuestas a los desafíos de desarrollo y de la humanidad. Los invito a todos a seguir explorando el futuro junto a la Fundación Sedena y a la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenidos todos a que sigamos aprendiendo y aportando a la ciencia.